Bueno, vamos a seguir viendo, ¿no es cierto? Sobre todo estábamos hablando en lo que tiene que ver, ¿no? Ah, y cierto que antes de que se me vaya, Elmer, si viste lo que ha mandado las imágenes, Henry, de la charla, es de la de nutrición, es no, Elmer, Sí, era el consumo de la materia seca. Sí. es, entonces sí es importantísimo. Mira, Henry, todavía para vos es un buen dato porque según lo que decía, no sé si estoy equivocado, Elmer, pero me decía que tiene que consumir era, 9 kilos de materia seca al día, ¿no? Creo que era 9, ¿no? ¿O Le cómo hacía era el según un cálculo? porcentaje. ¿Cómo Unos era el decían que cálculo? trabajaban con 2,5% del peso vivo. 2,5 era, ¿no? Sí, eso me estaba Sí, en acordando. materia seca. 2,5 kilos del peso vivo. Eso tiene que consumir, ¿no? ¿Cuánto están promedio Sí, al día. tus animales, Inge, Henry? Dime. Inge, ¿y ese consumo también depende del paso de hacer o no? No, pues es que ahí tienes que hacer vos el cálculo, pues. Ya, en total de Porque, materia seca. porque claro, tienes que sacar la materia seca. ¿Cuánto tiene de materia seca el gramalote? Siquiera un 8% tendrá. Ahí sí, ni idea, Inge. Tocaría calcularle, no le calculaba, no sabría decir. Pero es fácil, verás. Em, cógete coge una funda, coge una muestra. Le coges y le pesas y le puedes meter incluso en el microondas se le puede poner. Se le mete en el microondas, si tienes microondas, o le metes en el horno y ahí le calculas. Entonces, es facilito. Y ahí por diferencia de peso nomás aplicas una fórmula y sabes cuánto tienes de materia seca. Déjenme ver, aquí tengo una, a ver, vámonos del gramalotes, no. Sí. A ver, aquí tenemos el braquiaria. El Axonopus scoparius. Axonopus scoparius. No, pues escuparios. No es scoparius. No es ese es Pastodalis. Ese es el no, Axonopo escupario del gramate. Es el gramalote, ¿no es cierto? Simón el gramalote. Paris. Sí. ¿Dónde estaba? Bueno, en realidad la idea de esto, sí, sí, esto justo estaba viendo, ¿no es cierto? El manejo que hacen, este era más por el problema de garrapata, ¿no? Manejar pastos altos, ¿no? Sí, Adaptación, ese valor, ahí, no hay incidencia de garrapatas con ese pasto. claro, Solo con bracharias. con las bajitas. A ver, dice, rendimiento de materia seca, proteína y fósforo, digestibilidad in vitro con referencias de corte, dice. 20, no debe ser. Materia seca, kilo, hectárea, año, 20,89 dice. ¿Dónde está? Solo quiero saber la materia seca. En la zona de la montaña alta del Puyo, 17, forraje. No, pero no está aquí, 18,8. No, ya voy a buscarle bien. Pero sí estaba, esas tablitas que estaban plenas porque ya te daban me parece que eran unas, unas ecuaciones que te daba para tú calcular 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 ya el consumo en realidad, cuánto tienes que darle, no era, no, Hermel. Sí, también hacían con el porcentaje de la grasa al 4% de la leche, Mm, en ese caso. pero para engorde eran esas tablas que vos subiste. Sí, creo que también yo Sí, me el de hice la arriba sí, captura. más arribita está. Sí, esas verás, Henry, porque ese sí estaba bien, bien chévere. Ajá. Solo hay el mar alfalfa nomás. Mar alfalfa no hay por allá. No han puesto por allá. ¿Qué es también el mar Sí, sí, ahí alfalfa? es Decían. el mar alfalfa.
Sí, porque ese me parece que yo lo que le vi que ese ha sido cubano, ese mar alfalfa. Creo que está en el 20% de materia seca, el gran malote. Sí, sí debe ser, ¿no? Porque está en el supuestamente 80% más o menos de humedad. De humedad. Sí. Fíjate, aquí este está pleno, verás. Este ya les voy a compartir, este está pleno. Un manual medio viejito, pero está bueno. Déjenme ver. Déjenme ver si hay gramalote. Sudamérica, los de adaptación. Axonopus escuparius. Pasto imperial se ha sabido llamar. El Axonopus escuparius no. Siembra, valor reproductivo, variedades, ¿no? No, no tal. No, no hay, pero ya les voy a enviar. Está chévere ya le voy a subir. Un manualcito pleno está. Bueno, obviamente en lo que tiene que ver sobre todo es importante conocernos en todo lo que tiene que ver relacionado al, al, a la nutrición, obviamente, ¿no es cierto? Comparémosle este rato, podemos hablar algo de nutrición y en lo que tiene que ver, ¿no? Sobre todo el momento de lotizar, nosotros saber en todo caso hablamos de las necesidades de cada uno dependiendo de los lotes, qué calidad de potreros yo les estoy ofreciendo a mi ganado, ¿no? En realidad también yo puedo formar, por ejemplo, mi lote de apareamiento, en donde este está conformado por hembras con cría de más de 3 meses de edad, sí, vaquillas de reemplazo con más reproductores. Eh, Aquí lo que se hace o se realiza es un chequeo ginecológico en lo que tiene que ver, sobre todo para conocer la aptitud reproductora, ¿no es cierto? A ver si tiene algún tipo de problema. Sí, las hembras detectadas con preñadas, ¿no es cierto? Van a cumplir ya, tendríamos que cambiarle de lote, ¿no? Sí, entonces en este sentido, sí, deberíamos nosotros, perdón, sí, sobre todo, ¿no es cierto? Aquí es importante, sobre todo, ¿no es cierto? El trabajo, ¿cómo vendría a ser? No sé si estaría bien la palabra sincronizado o un trabajo conjunto en lo que tiene que ver, sobre todo con el médico veterinario para el chequeo ginecológico. Siempre, bueno, aquí sobre todo nosotros acá en la zona sierra, zona centro, bueno, casi en toda la parte que se dedica a la lechería, siempre tenemos inconvenientes con el ginecólogo, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con eh, como mencionamos, ¿cómo vendría a ser? Con los resultados, hablemosle sí, o con el diagnóstico que este dé. Sí, en realidad, sobre todo, ¿no es cierto?, el momento de hacer el chequeo, la palpación, ¿no es cierto? Y los tratamientos recomendados obviamente tienen que ser precisos y en realidad certeros para poder nosotros obviamente tener una reproducción óptima, pongámosle en este sentido, si, no sé si conlleva la palabra también, pero bueno, esa viene a ser la idea, sobre todo. eh, Mantener en este caso, ¿no es cierto? También en lo que tiene que ver, como mencionábamos, ¿no es cierto? Estos tienen que cubrir el potrero, ¿no es cierto? Que nosotros brindemos, tienen que tener todos los requerimientos necesarios, ¿no es cierto? Para lo que es desarrollo, crecimiento, mantenimiento, producción y reproducción. Sí, no creo que da por demás. Eh, Aquí en lo que tiene que ver también hay afectación sobre todo en las crías, en lo que tiene que ver el destete, ¿no es cierto?
vamos también en lo que tiene que ver la parte de identificación, tenemos que dar sales minerales y agua a voluntad, eso también es importante, sí, y obviamente un cumplimiento estricto del calendario sanitario. Sí, como ya yo creo que ya hemos hablado siempre, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver las sales minerales también es importante, ¿no es cierto?, sobre todo el complemento que nosotros debemos dar, ¿no? En todo caso, el potrero no brinda todos o no cubre los requerimientos nutricionales de los animales, entonces por eso nosotros debemos suplementar, ¿sí? Entonces, obviamente la idea también es brindar, ¿no es cierto?, o construirnos saleros, ¿no es cierto?, para los animales, obviamente la sal mineral es a diario, ¿no? O sea, yo he visto productores que dan cada 8 días, cada que se acuerdan, o incluso productores que no dan sal mineral. Entonces, obvio, es fundamental, sobre todo para la parte reproductiva, ¿no? No sé si te recuerdas, Herme, lo que mencionaba en la charla que vimos la semana anterior, ¿no? Lo que mencionaba que preguntaban, ¿no? ¿Y qué sal mineral le doy a mi ganado? ¿Sí? ¿Cuál me recomienda? Entonces ahí lo que mencionó dijo que las sales minerales en realidad están, eh, ¿cómo era la palabra que ocupó? O sea, están dijo, muy prostituidas, dijo. En este caso, en lo que tiene que ver, sobre todo aquí nos basamos mucho en la recomendación del veterinario, ¿no? Que nos hace el chequeo. Porque ¿qué es lo que hace el veterinario? En todo caso, a veces ya se vuelven hasta comerciales, ¿no? Porque nos dicen, a ver, ¿qué sal de usted? Digo, sí, dele sal, la ganasal. Ya, chévere la ganasal. Viene el otro, no, que dele tal sal. Viene el otro, no, que dele tal sal. Que sal, la una no vale y la otra sí vale. O sea, eso mismo justo mencionó este profesor que dio la charla, ¿no? Que mencionaba que la parte de minerales, sobre todo, era como una pirámide, ¿no? En donde en la base de la pirámide está todo lo que tiene que ver, sobre todo la condición corporal del animal, la alimentación que se le da, los suplementos que se le da, y sobre todo ya ahí entraría bastante la parte de chequeo ginecológico, donde va a ver cómo está la conformación del aparato reproductor de la vaca, ¿no? En este caso, sí, hacer un chequeo de tamaño de ovarios, ¿no es cierto? Cómo están conformados los ovarios. Y obviamente me decía que al último quedaba la parte o al final ya lo que es las sales minerales, ¿no? Obviamente viendo que los primeros estén de manera normal y al último ya yo evaluaría la sal. Entonces, eso también es muy importante que nosotros conozcamos eso, ¿no? Porque en realidad desconocíamos, ¿no es cierto? En este caso, porque nosotros siempre hemos hecho al revés, ¿no? No hay, no hay presencia de celos, no hay presentación de celos o cualquier situación de la parte reproductiva o la vaca no queda preñada, primerito nosotros le echamos la culpa a la sal y mete, inyecta lo que son compuestos con fósforo por lo general, ¿no? Tonofosfan, tonomangán, que el fosforte, fosfoplex, un poco de productos en base a fósforo, ¿no es cierto? Sobre todo nosotros asumiendo estas situaciones, o sea, no hacemos una buena evaluación, ¿no? Bueno, no sé qué opinan, si tienen algún comentario. Sí, también decía que cuando hay, por ejemplo, la administración de las sales minerales, también debía estar, decía todo el tiempo, la disposición del agua, porque decía que igualmente jugaba un papel, decía, a nivel fisiológico con las sales minerales para que haya esa disolución. Claro, claro, en realidad, obviamente también, en realidad el agua es uno de los nutrientes que a veces nosotros no tomamos muy en cuenta en lo que tiene que ver, sobre todo cantidad y más que todo calidad, ¿no? Porque en realidad a veces no sabemos qué calidad de agua están tomando nuestros animales y por ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? Entonces a lo mejor
A veces nosotros nos vamos muy alto, ¿no? No vemos lo más básico en lo que tiene que ver en nuestra producción, ¿no? O sea, en realidad a veces, no sé, culpamos o vemos situaciones que a lo mejor están a la vista, ¿no? Y nosotros no nos damos cuenta. Sí, entonces observemos, veamos. Sí, tenemos hoy día ya muchos, sobre todo instrumentos, pongámoslo en este sentido, ¿no? Podemos hacer una toma de muestras del agua no sé, del agua que yo brindo a los animales y obviamente ver qué calidad está, ¿no? Y cómo yo puedo mejorar para que mis animales me rindan, pues. Sí, entonces en ese sentido también es muy importante. Lotes de destetes, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver los animales mayores de 6 meses, se han separado obviamente de sus madres, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso, ¿no es cierto? Bueno, también podemos, como mencionamos, sobre todo en este sentido es, pongámosle, son los animales que más delicados o como mencionamos, ¿no es cierto? Es un lote muy sensible. Sí, obviamente tenemos que brindar dar el alimento necesario, ¿no es cierto?, para que cubra los requerimientos nutricionales, obviamente el calendario nutricional, sanitario, perdón, sal y agua, obviamente a voluntad, ¿sí? El lote de levante conformado por animales mayores de 12 meses, ¿sí? Hasta obviamente ya cuando lleguen o estos estén en capacidad ya de reproducirse, más o menos de los 18 a los 24 meses, ¿sí? Hacer una separación, ¿no es cierto? Obviamente en lo que tiene que ver, vamos a separar machos previo obviamente a una selección, vamos a analizar a los machos dependiendo de sus características, ¿no? Em, Comienzan a ganar peso porque se han adaptado y se valen por sí mismos. Importante lo que mencionamos aquí, realizar una toma de peso periódico en este sentido. Obviamente la nutrición también importante, en lo que tiene que ver, dar brindar todo lo que tenga que ver para los requerimientos, que cubra los requerimientos nutricionales para crecimiento, mantenimiento y obviamente el calendario sanitario, ¿ya? Sal y agua a voluntad, ¿sí? Importante, ¿no? El lote de ceba, lo que tiene que ver, este ya está conformado por machos, hablemos en sí mayores a 20 meses, que serán obviamente eh, engordados, ¿sí? Entonces, en este sentido también podemos realizar o categorizar, ¿no es cierto? Y obviamente también podemos descartar ciertos animales, ¿sí? Obviamente, la alimentación necesaria, agua, sal a voluntad, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver, importante también. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, sobre todo ciertas recomendaciones en lo que tiene que ver cómo manejar al ganado. Obviamente, el ganado cebú, sí, es exigente en lo que tiene que ver en el arreo, no emplear gritos, no utilizar perros, no aplicar violencia, no tener premuras, no presionar, orientar, no correr, no atropellar, sujetar de la cabecera, sí, sobre todo, como ustedes deben haber visto, ¿no es cierto?, son unos animales muy nerviosos en este sentido, ¿no? Y saltan como chivos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo por accidentes que podemos nosotros sufrir, ¿no? Sí, eh, en realidad, ¿no es cierto? Aquí en realidad tienen ciertas características en lo que tiene que ver de manejo, ¿no es cierto? Sobre todo el momento de nosotros manejar a este tipo de ganado, ¿no? Hacer un trabajo en donde obviamente tenemos que tener mucho cuidado en lo que tiene que ver el movimiento que nosotros hagamos. Pueden percibir en este caso, ¿no es cierto? Los animales, si nosotros estamos medios nerviosos, medios tensos, nos pueden percibir. Por eso nosotros tenemos que planear bien, ¿no es cierto? En este sentido, todas nuestras labores que nosotros vayamos a hacer, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo
Miren, yo les he recomendado sobre todo a mis estudiantes, bueno, hay que tener mucho cuidado con los animales, no sabemos cómo estos vayan a reaccionar, sí, sobre todo, no sabemos cómo están en su estado, ¿no? En lo que tiene que ver sobre todo de comportamiento. Entonces, hay que cuidarse, ¿no? En este sentido, a veces, eh, no es que sea cobarde en todo caso, ¿no? Pero sí soy cuidadoso y tengo que cuidarme, ¿no? O sea, es mi integridad física. Entonces, tratemos de cuidarnos, ¿sí? Listo, yo creo que hasta aquí está muy claro, ¿no? En lo que tiene que ver. No sé si tienen algún comentario para ya pasar de tema. Inge, también cuando hablaban de la sal mineral, recuerdo donde hubo la charla anterior, nos dieron los colombianos, hablaba de que la sal mineral también va a variar dependiendo la zona donde se encuentre y qué tipo de potrero disponga. Claro, obviamente eso sería lo ideal, ¿no? O sea, lo que deberíamos hacer primero es un análisis, pongámosle bromatológico de tus potreros, de un análisis de suelo, ver el contenido de minerales en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y obviamente diseñar una sal específica para tu finca, pues. O sea, eso sería en realidad sería lo ideal, ¿no? Pero eso cuesta. No sé si estás dispuesto a invertir en un análisis de suelo, obviamente, ¿qué deberías hacer? Ya deberías ya hacerte un programita, sobre todo de fertilización. Ya tendríamos que fertilizar los potreros. Y obviamente dependiendo, como digo, bueno, también yo solo es así, hablando de manera general, ¿no? O sea, podemos hacer un análisis de suelo, ver cómo está el portero, sobre todo en minerales, sí, y dependiendo de eso, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué tipo de fertilizante nosotros deberíamos, o qué tipo de sustrato nosotros poner en el suelo, ¿no es cierto? Para poder ayudar al contenido de minerales en el portero y obviamente, según eso, hacer una formulación para tus animales que vendría a ser, ¿no? O sea, personalizada. O sea, sí hay empresas que se dedican a eso, ¿no? Pero bueno, en general, la mayoría de sales, sobre todo como es para ceba, ¿no? Casi me parece que son bajas a ver, me parece que son bajas en calcio, sí, y medias un poquito altas en fósforo a relación de ganado de leche. Sí, entonces sí las hay, ¿no? Hay de todo. Pero como digo, preferible dar a no dar, ¿no? O sea, preferible una comercial a no dar nada en todo momento. No sé cómo es el manejo de las sales en tu finca, Henry. Bueno, aquí lo que es ganadería de carne es más o menos una vez a la semana brindan la sal mineral a los Ya. animales. Y en ganaderías de leche, por la facilidad que los animales llegan al establo, sí, sí he visto que los suministran diariamente. En el ordeño. Sí, pero en la ganadería de Claro. carne, nadie casi que realiza el suministro todos los días de sal mineral, mínimo una vez por semana. Ya, Y ya otros está bueno. que no dan tampoco. Claro, sobre todo por el manejo, ¿no? La dificultad, yo creo que, como decías que manejas el sogueo, deberíamos tener un salero para cada animal, ¿no? Y obviamente conllevaría a tener una persona que se encargaría solo de eso y sería más trabajo, ¿no? Más personal. Más personal, claro. Sí, bueno, sí, sí vendría a ser medio complicado, ¿no? En esa situación, ¿no? Sobre todo en realidad, ¿qué hacer nosotros, no? O sea, ¿qué deberíamos hacer o qué solución? Ahí sí ya deberíamos ver, sobre todo si nosotros recomendamos que el suministro de minerales tiene que ser diario. Sí, eso es bien importante, ¿no?
Sí, ¿qué más? ¿Algún comentario, algo que tengan? ¿Cuánto cuesta? Listo, nada. Vamos a seguir en lo que tiene que ver con la parte de- sobre todo de reproducción, ¿no? En lo que tiene que ver es muy importante también el manejo que nosotros hagamos, aunque ustedes ya recibieron la parte de reproducción, me imagino, ¿no? En, ¿qué se mete? ¿En cuarto, quinto, tercero, cuarto? En Reproducción animal y quinto. aplicada. Ya recibieron, ¿no? Sí, en quinto. Ya, entonces están fresquitos, están. Entonces aquí, bueno, la idea de esto, ¿no es cierto? Obviamente la parte de la reproducción es, la función principal es perpetuar la especie, ¿no? En este sentido. Sí, vamos a ver de manera general, rapidito, en lo que tiene que ver, obviamente, aquí en la parte de reproducción intervienen en lo que tiene que ver las células sexuales, en este caso, ¿no es cierto?, con la formación del nuevo ser. Y eh, aquí se va, pongámosle, se desarrolla en este sentido, ¿no es cierto?, o se da el proceso de fecundación, ¿no? En donde en las trompas de falopio se desarrolla el cigoto, ¿no es cierto? El huevo cigoto, se forma el embrión, y para luego formarse en lo que tiene que ver las envolturas o la placenta fetal en este caso, ¿no es cierto? Y obviamente ya tenemos la transformación o la formación del feto en este caso, ¿no? Obviamente tiene que ser o va a ser idéntico a los progenitores. Aquí, importante en lo que tiene que ver, ¿no? Sobre todo que eh, está influenciado o tiene una cadena hormonal que nosotros mencionamos, ¿no es cierto? En donde la hipófisis, ¿qué es lo que hace? Eh, eh, ¿Cómo vendría a ser? Estimula, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver la formación de la FSH, ¿no es cierto? Y la LH. ¿Cuál es la FSH? ¿Se acuerdan? ¿Qué es la La, hor- FSH? la hormona folículo estimulante, Y la LH, tenizante. luteinizante, ¿no? Hormona luteinizante y la folículo estimulante. Obviamente, ¿no es cierto? Los ovarios, que es lo que segregan, es la foliculina y la progesterona. En este caso, bueno, ya, como digo, ustedes saben, tan fresquitos en esto de la parte de hormonal, ¿no? Que en realidad esto es lo que nosotros manejamos en este sentido, por ejemplo, para poder nosotros, eh, pongámosle en este caso, realizar, no sé si es la palabra formar, realizar o crear o aplicar los diferentes protocolos, ¿no es cierto?, para poder sincronizar, ¿no? O para, por ejemplo, para hacer trasplante de embriones, que es muy importante también. Hablamos, ¿no es cierto?, de etapas reproductivas, en este caso hablamos de la pubertad, ¿no? Es cuando, sobre todo cuando las hembras ya han alcanzado el tercio de su tamaño adulto, más o menos hablamos de los 8 o 12 meses, puede ser un poco más, no sé en qué día a día están entrando en primer celo, Henry. ¿En qué edad están ya entrando, Henry, ya en la etapa de pubertad tus Más animales? o menos, aquí, más o menos a los 10 meses, otros más pronto. 10 meses. Pero y en lo que tiene que ver con peso, ¿cómo están con peso? En el peso,
Sí, porque a veces están muy pequeñas en lo que tiene que ver en relación a su edad, pueden estar muy pequeñas tal vez, no sé, Ahí sí, sí, sí varía, ya, dependiendo la raza, sí. Más o menos ya, en, en ganado Chevrolet estaría en uno. Más o menos con 400 kilos ya ya se hacen la primera cubrición aquí. Las, pero sí están hablemos de sí están de acuerdo a la raza, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver sobre todo en la edad y peso, ¿no? sí, algunos sí. Ya, bueno, en general, en promedio deben estar en eso, ¿no es cierto? La mayoría. Sí. Listo. Bueno, obviamente esto va a depender, o la pubertad está influenciado, pongámoslo en este caso, por el tamaño, en realidad el tamaño y obviamente el tamaño de la raza, los factores nutricionales que justo hemos hablado un poquito al inicio de la clase, sí, factores ambientales, obviamente también en lo que tiene que ver de la parte climatológica y obviamente el manejo que se les da. Sí, entonces es importante, ¿no es cierto?, también nosotros tomar en cuenta esto. ¿Cuál es la edad en este caso del primer servicio? En este caso, sí, independiente de la edad, obviamente podemos, tomemos en cuenta, no Estos son solo recomendaciones para poder nosotros considerar, son nada más de eh, situaciones donde yo puedo hacer una comparación con lo que yo tengo al momento, ¿no? Más o menos las hembras tienen que estar con un peso de 350 kilos, sí, más o menos en las razas grandes y 300 en razas pequeñas, ¿no? Dependiendo, como mencionabas, Henry, también, dependiendo de la raza, obviamente vamos a poder, tiene que llegar las hembras a su primer servicio, ¿no? Obviamente el ciclo estral sabemos que dura 21 días, el celo dura 24 horas, sí. Hablamos del el ciclo puede estar en rango de 17 a 24 días y el celo en las razas cebú más o menos está durando unas 7 horas, pongámoslo en este sentido, ¿sí? La ovulación al término del celo de 10 a 16 horas, después de terminado el celo más o menos hasta 36 horas. ¿Cuál es la vida del espermatozoide? Estamos hablando de 24 a 30 horas, la vida del óvulo de 6 horas, el estro pospasto de 30 a 90 días. Y hablamos que el eyaculado de los toros está más o menos en 4 centímetros o un promedio de 2 a 10 centímetros. Entonces, estos nada más son datos para poder nosotros evaluar cómo estamos eh, en mi finca, ¿no? Cómo estoy en mi finca en lo que tiene que ver los parámetros reproductivos, en este caso, que son importantes y ya que debemos nosotros manejarlos un poquito con más profundidad. Hablamos la concentración del semen está o del eyaculado, sí, está más o menos en 1.000 millones, hablamos, ¿no es cierto?, de espermatozoides, sí, por centímetro cúbico. No sé si, Henry, vos me puedes ayudar, no he escuchado, no he visto yo o no me he percatado. Eh, de ganado de carne hay pajuelas sexadas. Pajuelas sexadas de ganado de carne. Ajá, sí hay, no he preguntado yo si es, porque de ganado de leche sí hay pajuelas sexadas. De ganado de carne no sé si hay pajuelas sexadas. Parece que sí he escuchado en que hay. Pero Pero no bueno, no de, estoy muy de- seguro. de ganado de leche yo sí estoy Sí, sí he seguro que sí escuchado, yo hay también. sexadas. De leche sí he escuchado. Pero de carne no sé si habrá sexadas. Bueno, lo que es en embriones he visto que hacen sexado. ¿Embrión sexado? Sí. Y ahí en pajuelas no he escuchado, sinceramente. Tal vez sí hay. Pero embrión sexado, ¿crees? O sea, pero ya entonces debería haber pajuelas sexadas, pues. Eso mismo le decía, pues sí, sí, creo que hay. Porque una vez conversaba con un doctor que hacía lavados y él me explicaba que después también existe cómo hacer sexado de los embriones. Tenía Ya. unos componentes que utilizaba Ah, eso sí, para diferenciar cuáles son hembras y cuáles son machos. claro, justo se me vino a la mente, ¿no? Viendo esto, porque
Sí se aquí se hace bastante en lo que tiene que ver, utilizan bastante las pajuelas sexadas, ¿no? Y se me vino a la mente. Y como tú manejas la parte de inseminación, no, también yo, pero está de averiguar, ya voy a averiguar algún vendedor. Servicios postparto, más o menos hasta los 60 días, sí, donde ya se da la involución y regeneración favorable del útero, sí, asegurar obviamente la próxima preñez. Tenemos que observar, ¿no es cierto?, secreciones antes del servicio, tratar animales enfermos, obviamente, ¿no? En lo que tiene que ver, y que es muy importante el tratamiento. Em, Sobre todo, bueno, hoy en día lo que he visto que ya los lavados uterinos, todo eso en lo que tiene que ver, ¿no? Sobre todo ya hay distintos tipos de productos, ¿no? Eh, si hablamos de fertilidad, ¿no? ¿Qué es la fertilidad? Obviamente es la capacidad de reproducción, ¿no es cierto?, de la especie. ¿Está en función de qué? De la fecundidad, ¿no es cierto?, que es la aptitud para producir gametos viables, infecundidad temporal o permanente. ¿Qué es la prolificidad? Es la aptitud para producir un gran número de crías. Mortalidad, obviamente, es la muerte embrionaria de la mamita. Sí, bueno, en todo caso, si nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de fecundidad, prolificidad, ya sabemos más o menos, ya sepamos, ¿no es cierto?, ya de aquí en adelante manejar los términos para saber, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando, ¿no? En lo que tiene que ver, sobre todo, diferenciar, ¿no es cierto?, y saber nosotros sobre todo los términos para poder interpretar. Infertilidad o esterilidad, ¿no es cierto?, causa el mayor número de pérdidas económicas, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que nosotros de una u otra manera, o es importantísimo el manejo, ¿no? En lo que tiene que ver la parte de reproducción, ¿sí? Sobre todo para poder nosotros, eh, en este caso, pongámosle como garantizar, ¿no? En lo que tiene que ver, no sé si venga la palabra, como digo, garantizar, sí, por lo menos una cría al año, ¿no? Lo que tiene que ver que ese tiene que ser nuestro objetivo. Obviamente ver las aptitudes, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? De mis hembras, igual también la aptitud del macho, en lo que tiene que ver las diferentes características, ¿no? Y obviamente seguir descartando, obviamente, animales problema en este caso, ¿no? Que me va a conllevar pérdidas económicas en este caso, ¿no es cierto? Animales que presenten problemas de fertilidad, pongámoslo en este caso, ¿no? Que son los más, yo creo que son los que mayor pérdida produce, o sea, se genera, ¿no? En este caso en nuestras fincas. Entonces, tratemos de, de medir eso, ¿no? La fertilidad del acto está influenciado por factores, por ejemplo, como el hombre, sobre todo en lo que tiene que ver en la parte de selección y manejo, escogimiento, desarrollo y condición del animal en el tiempo necesario para la cubrición. ¿Cómo le relacionaríamos esto? A ver, alguien que me ayude, por favor. Podría ser que por medio de la selección, así como dice, vamos a escoger a los animales que estén más desarrollados y que cumplan las condiciones aptas para la reproducción, así como el peso y la edad, para obtener buenas crías. ¿Cierto? En este caso, ¿no es cierto? Si hablamos que está influenciado, ¿no? ¿Cómo influencia el hombre? Hablamos como justo mencionas, ¿no es cierto? A lo mejor el momento de hacer una selección, como valga la redundancia, ¿no es cierto? Voy a seleccionar a mis animales y a lo mejor en este sentido pueda que yo me esté equivocando, ¿no? Como obviamente todos podemos equivocarnos en este caso y el momento de hacer la selección, sí, puede que falle. Por ejemplo, una observación adecuada de calores. Sí, entonces a lo mejor ahí también es donde se falla, ¿no? Porque ¿cómo hacen la detección de celo, Henry?
Bueno, ahí con los registros ya se está pendiente en los días próximos que está entrando en celo. Igualmente la observación visual también sí influye bastante. Ya. No sé si viste de lo que vimos ayer ¿se acuerdan del Buncal? Ahí también, Sí estaba viendo ahí. si revisaste, ha habido uno que es para detectar celos, ¿viste? Ese no lo encontré. Sí, ha habido Ese uno, voy a revisar. sí, ha habido uno también para detectar celos, es un collar que se le pone al toro. O sea, se les coloca a un toro vasectomizado. O Ya. bueno, al toro, no sé, no sé cómo manejan allá. Desviado. Desviado el pene, Sí, desviación. Con desviación. ya con desviación. Pero bueno, no ha sido tan seguro la desviación tampoco, ¿no? Claro, hay unos que ya tienen maña y de lado. Ya se dan sus modos, ¿no? Pero bueno, en realidad lo que vi el aparatito es asimismo tiene una como es un collar, donde vuelta tú le pones, Victorita Caracho, donde tiene como es, les pones a las hembras unas Ya. placas, me parece que eran unas placas, en donde ya obviamente el toro le detecta. Bueno, yo creo que el principio es que se acerca al toro, le trata de montar y obviamente te avisa a sí mismo con un mensaje, te avisa que tal hembra está en celo. Entonces también sí bueno, son herramientas, ¿no? Que nosotros debemos hacer. Eh, obviamente la determinación del momento óptimo del servicio, ¿no? En realidad, ¿a qué horas están inseminando o no sé la monta, Henry? Por general saben seminar en la noche. Ahí depende de si es que se realiza sincronización, ya la hacen. En la tarde, lo más Sí, tarde posible. sí. Claro. Bueno, sí, bueno, igual aquí también es casi lo mismo, ¿no? O sea, que aquí también es casi lo mismo, se hace la detección en las primeras horas y obviamente en la tarde se le da en realidad se le insemina, se le monta, ¿no? A la vaquita. Bueno, la alimentación y sanidad también es importante, ¿no? En lo que tiene que ver, sobre todo que la vaca, pongámoslo en este sentido, ¿no es cierto?, entre con la mejor condición corporal para la monta. Y obviamente, ¿no es cierto?, si hablamos de sanidad, obviamente que las vacas no estén sucias, ¿no? Lo que siempre hemos hablado, que esté libre de cualquier tipo de enfermedad reproductiva, pongámoslo en este caso, o algún tipo de infección en el tracto reproductivo que pueda haber sufrido estos animales, ¿sí? La evaluación del toro, obviamente, también es muy importante en lo que tiene que ver, sobre todo hablamos que, obviamente, nosotros vamos a hacer una evaluación, en este caso fenotípica, ¿no? Del toro, viéndole las características de este, y obviamente, bueno, podemos tomar una prueba hacer unas pruebas, ¿no? En lo que tiene que ver, sobre todo para determinar la calidad del semen, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver el estado, volumen, concentración, motilidad y morfología del en lo que tiene que ver, por ejemplo, de los espermatozoides, ¿no? Obviamente observar si tiene defectos o lesiones traumáticas, el aparato reproductor, ¿no? Obviamente podemos mencionar, ¿no es cierto?, en este caso, si tiene algún tipo de problemas, ¿no es cierto?, abscesos en los testículos, fibromas en el pene, hematomas, algún tipo de adherencia, ¿sí? Cualquier problema que pueda tener, ¿sí? Puede tener también, por ejemplo, algún tipo de esterilidad ocasional, hablamos, por ejemplo, alguna magulladura, inflamación del escroto, testículos o pene, que puede haber sufrido algún trauma, ¿no? En este caso, bueno, ya hablamos de efectos de extremidades o de pies, ¿no? Por ejemplo, fracturas, desgarraciones, ¿no es cierto? Inflamaciones de las articulaciones, obviamente que, o hablamos, por ejemplo, toros muy compactos o con el vientre, o muy gorditos, ¿no? No van a poder copular en este caso,
Y bueno, y obviamente a veces también no van a poder saltar, ¿no es cierto?, a la hembra, que eso es lo importante o la función del toro, ¿no? Causas de esterilidad, igual, por ejemplo, el temperamento, ¿no? En lo que tiene que ver, ¿no? Sobre todo, bueno, se sienten reprimidos, sí, por gritos o presencia de extraños. El transporte, de pronto, en todo caso, distancias muy largas, pues, provoca estrés. Sí, en realidad a veces permanecen mucho tiempo en este caso, ¿no? O bueno, hablamos que se vuelven impotentes en este caso, no pueden copular. Sí, y obviamente, bueno, en este caso también pues, se pueden provocar técnicas inadecuadas de recolección de semen si nosotros hacemos recolección y posterior congelamiento, ¿no? Entonces, eso también puede provocar. Hablamos también, por ejemplo, de infecciones, mucho cuidado en lo que tiene que ver, sobre todo en lo que tiene que ver infecciones como brucela. Sí, el toro es portador de tricomonas o vibriosis, vaginitis es un transmisor. No sé cómo están ustedes allá, Henry, presencia de vulvovaginitis, sobre todo aquí es muy común observar vulvovaginitis y el toro es el principal transmisor de esta enfermedad, ¿no? No sé, Henry, ¿qué opinan hasta ahí? De vulvovaginitis, dije, sí, sí hay casos de vulvovaginitis también aquí. ¿Y qué tratamiento están haciéndole a la vulvovaginitis? ¿Lavados? ¿O qué le están haciendo cómo están tratando la vulvovaginitis, por ejemplo? Por lo general, cuando se utilizan los implantes, sabe hacerse esos problemas de vulvovaginitis. Ya. Pero ¿y no le hacen un tratamiento, un lavado, algo? Con una solución yodada se le trata. ¿Cuántos días? ¿Y le inyectan yodo también? ¿O solo con lavaditos con yodo nomás? Un lavado se hace. Ya. ¿Y le ponen alguna crema? Sí, no le sabría decir exactamente si es que unos ponen, otros no. Pero mi hermano sí creo que sabe realizar. Yo lo que he hecho es así unos lavaditos con yodo, inyectar yodo, Ya. Libanal, papa, unos 3 días, 3 días de lavado y el lavado con yodo y posterior ponerle una crema cicatrizante, por ejemplo, acrilán o ¿cuál crema otro cicatrizante hay? Pesosan, hay una que se llama Mamín también, sí son cremas cicatrizantes que sí funciona bien. Brucela, mucho cuidado, ¿no? Sobre todo hay que tener mucho cuidado con la brucelosis, ¿no? En este caso que eh, es, es transmisible al humano y puede provocarnos sobre todo infertilidad en el hombre, en la mujer problemas de cáncer de útero, en el hombre también puede dar cáncer a los testículos y obviamente es peligroso, ¿no? Tendrá mucho cuidado, sobre todo. Yo lo que he visto a veces que gente manipula, sobre todo hablamos de vulva, la vulva en las vacas sobre todo, ¿no? Que meten la mano así sin guante, ¿no? Y es muy peligroso, ¿no? O sea, a veces por ahí metemos la mano y tenemos un pequeño costadito en el dedo y ya nos puede ingresar en lo que tiene que ver la brucela. Entonces, manejen con cuidado, sobre todo tomando las previsiones, ¿no? En lo que tiene que ver para este tipo de enfermedades, ¿no? Eh, Hablemos de sí, toros muy gordos, pesados, falta de ejercicio y obviamente una madurez sexual retardada y también puede provocar esterilidad, una sobrecarga de servicios también, lo que tiene que ver, ¿no? Entonces, tenemos que hacer estas consideraciones, ¿sí?
tenemos otro tipo de alteraciones, en este caso fisiológicas, hablemos en lo que tiene que ver ya de la parte hormonal, un infantilismo sexual, en lo que tiene que ver un aparato reproductor reducido, obviamente no va a tener un impulso sexual en este caso, ¿no? No produce espermatozoides. Bueno, en este caso podemos utilizar, por ejemplo, administrar andrógenos, en este caso no podemos utilizar, por ejemplo, testosterona, la inyección de testosterona. Sí, anomalías hereditarias como impotencia, por ejemplo, atrofia testicular, criptorquidia, sí, que no hay descenso de testículos, es muy común. Hernias escrotales también es muy común observar, ¿no? En los machos, hernias umbilicales también, sí, entonces mucho cuidado aquí en este caso. En las vacas, sí, también hay serios problemas en lo que tiene que ver de infertilidad, ¿no? Sobre todo hablamos en lo que tiene que ver, como mencionábamos, ¿no es cierto? Sobre todo enfermedades infecciosas, ¿no? Que son las que mayor infertilidad causan, ¿no? Hablamos, como mencionábamos, vacas sucias que entran ya a servicio, ¿no? En este sentido. Hablamos sobre todo de infecciones no específicas en el aparato reproductor, hablamos sobre todo cuando estos vacas que han tenido, por ejemplo, retención de placenta, o hay infecciones que nosotros desconocemos, ¿no? Sí, enfermedades genitales como por ejemplo hablamos de brucelosis, leptospirosis, metritis, tricomoniasis, vaginitis, vibriosis, em, diarrea viral en este caso, sí, rinotraqueitis también. Entonces, en este sentido, sí, en este sentido, sí, podemos nosotros sobre todo eh, el cuidado que se debe tener. En este caso, por ejemplo, hablamos de enfermedades reproductivas que nosotros podemos prevenir y hacer una profilaxis, pongámoslo en este caso, por ejemplo, para enfermedades como diarrea viral, en este caso, en lo que tiene que ver la rinotraqueitis también. Podemos nosotros utilizar vacunas, ¿no? Para la leptospira también tenemos vacunas. Entonces, en este sentido, podemos nosotros hacer cierta previsión, pongámoslo que podemos nosotros utilizar en nuestro calendario de vacunación. Sí. eh, ¿Qué más podemos hablar aquí? Sobre todo, bueno, evitar en este caso retenciones placentarias, como evitamos la utilización de, como les mencioné ayer, tenemos ya alimentos o balanceados prepasto, tenemos sales prepasto, que son sales aniónicas, en este caso para evitar problemas de retención de placenta. Sí, alimentación deficiente en este caso, ¿no es cierto? Sobre todo que va a provocar una ovulación y en este caso deficiente o no va a ovular. Sí, falta de ejercicio, descanso sexual también, ¿cierto? Pues son situaciones que provocan en este caso esterilidad en las vacas. Tenemos también desequilibrios hormonales en este caso también, sobre todo hablamos de anestro en este caso, ¿no es cierto?, que está asociado sobre todo a la actividad ovárica. Sí, bueno, en este caso podemos ya, como les digo, vamos a depender bastante también del ginecólogo, ¿no? Que nos haga las palpación y obviamente darnos el tratamiento adecuado para poder, en este caso, ayudar o equilibrar en la parte hormonal de la vaca, ¿no? Podemos también tener, por ejemplo, alteraciones de los ciclos sexuales, va a haber una variación en el estro, ¿sí? En lo que tiene que ver, pueden ser ciclos cortos, ciclos largos, ciclos anovulatorios, ¿no? En donde no tenemos la vaca va a dejar de ovular en este caso, ¿no? Entonces ahí ya la podemos utilizar, por ejemplo, ya prostaglandinas para poder nosotros sincronizar los celos. Tenemos infantilismo sexual en donde obviamente no tenemos un desarrollo adecuado en lo que tiene que ver del sistema reproductor de la vaca, ¿sí?
El cuerpo lúteo no produce, por ejemplo, progesterona que inhibe la secreción de la hormona folicoestimulante. Sí, y en este caso, bueno, podemos tratar con la inyección, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver de la hormona folículo estimulante, ovarios quísticos, que es muy común. Sí, en este caso, obviamente, se provocan los quistes por la excesiva secreción de la hormona folículo estimulante, falta la hormona luteinizante, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver, hablamos de vacas machorras o ninfómanas, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver, y obviamente la retención placentaria que, obviamente, que hablamos que se puede tratar con antibióticos. Hablamos también, por ejemplo, de esterilidad, por ejemplo, por anomalías hereditarias, por ejemplo, genes letales que causan infertilidad o momificación, enfermedad de la vaquilla blanca, en lo que tiene que ver que eh, en lo que tiene que ver, tiene el himen cerrado en este caso, ¿no? En lo que tiene que ver, o hay distensión en lo que tiene que ver uno o los dos cuellos del útero, o sea, un útero imperfecto en este caso, ¿no? O ausencia de cervix, ¿no es cierto? O sea, defectos anatómicos como vaquillas Free-Martin, lesiones traumáticas, sí, o sea, son sobre todo, eh, casos, ¿no es cierto? Son condiciones, ¿cómo vendría a ser? Eh, que en realidad ya salen de nuestras manos, pongámoslo en este sentido, ¿no? Entonces, debemos nosotros, en este caso, sobre todo, prever, ¿no es cierto? Hoy en día ya tenemos, eh, por ejemplo, ¿cómo vendría a ser? Tenemos ya catálogos, ¿no es cierto?, en donde ya se han hecho, sobre todo, un estudio genómico, ¿no es cierto?, donde nos vienen nos hacen las recomendaciones y estudios de genes, qué es lo que puede suceder, qué tipo de genes tienen, ¿no? Bueno, ya las vaquillas Free Martin, sí, yo creo que sí conocemos, no se acuerdan. En lo que tiene que ver, por ejemplo, las vaquillas que son de pastos, cuando tenemos pastos gemelares, sí, ¿qué pasa con las hembritas que son estériles, no? Entonces, eso hay que, bueno, ya ustedes saben, una vaquilla, o cuando son hembritas de pasto gemelar, ellas son estériles de nacimiento, pongámoslo en ese sentido, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna inquietud, pregunta, alguna duda, algún comentario que deseen hacer? ¿Sí? Algo que deseen aportar, no sé. Eso del síndrome del Free Martin, también decía que por lo general gesta a una cría macho y a una hembra. Así, por ejemplo, en esa imagen que está, decía que por lo general uno es macho y otro es hembra, y que tienen el conducto así de alimentación ¿Ya? irrigado a la placenta, que a la vez decía que pueden nacer así, digamos, con una baja producción de testosterona en el caso de que nazca macho y con una elevada tasa de estrógenos, así con una forma, digamos, dispareja, así en lo que se refiere al macho y hembra. ¿Ya? Sí, y que por lo general también decía que era así infértil y que por decir, la vaca también podía nacer con un vestigio masculino. Sí, sí se ha visto bastante, sobre todo bueno, no el problema, sino por lo general es en lechería, en donde en lechería es sobre todo donde, no sé, con qué frecuencia, bueno, en lechería sí no es muy común, ¿no? Pero sí es frecuente el nacimiento hay pastos gemelares, ¿no? Y bueno, eso se menciona, ¿no? Sobre todo este síndrome, pongámoslo en ese sentido, ¿no? Donde hay
sobre todo como mencionas, Hermel, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver, no hay un desarrollo del aparato reproductor, en este caso de la hembra, ¿no? Que es bien importante. ¿Sí? ¿Algo más, Henry? No sé si quieres aportar algo, algún comentario. Bueno, el free marketing que he escuchado es que se realiza más o menos a los 30, 40 primeros días de gestación, ya se forma el free marketing. Ya se puede saber algo. Bueno, listos. Bueno, en todo caso, son situaciones que en realidad, bueno, condiciones. Hoy en día yo lo que he visto sobre todo, bueno, en los productores, ¿no? La mayoría de problemas en lo que tiene que ver de fertilidad, obviamente es por la falta en este caso, cuestiones de hormonales, cuestiones nutricionales, sobre todo, que en este caso, miren, justo con lo que vimos la conferencia no anterior, en realidad la base viene a ser la parte de nutricional, ¿no? Sobre todo mejorar las condiciones de nutrición de los animales y obviamente los resultados van a ser a posterior, ¿no? Porque por lo general lo que hacemos es la inyección, pinchar, pinchar, pinchar para que la vaca entre en celo y poder preñar, porque yo creo que es el más común método para poder nosotros poder preñar a nuestros animales, pero en realidad no hemos visto sobre todo la parte nutricional que es la base para poder nosotros eh, tener resultados en lo que tiene que ver la parte reproductiva, mejorar los parámetros reproductivos. ¿Sí? Listo, bueno, si no tienen hasta ahí algún comentario o algo, vamos a quedar hasta ahí. Me ayudan por favor poniendo presente y nos estamos viendo la próxima clase y por favor ayúdenme chequeando en el aula virtual que vamos a subir algunas actividades en estos días ya. Sí, ya, profe, gracias. Listo, gracias muchachos, estamos en contacto. Cualquier novedad me comunican, por favor. Ya. Ya tengan una buena tarde, saludos.